Pensadlo un momento. Cada vez que respiramos está ocurriendo un auténtico milagro. Pero, ¿qué pasa cuando ese milagro se convierte en una auténtica catástrofe? Pues hoy vamos a meternos de lleno en una de las condiciones más críticas que existen, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, o como se le conoce, SDRA. Vale, para entender todo esto vamos a seguir un camino muy claro. Primero, lo básico. ¿Cómo funciona la respiración normal? Ese milagro del que hablábamos. Después, nos metemos en la crisis. ¿Qué es exactamente el SDRA? Luego veremos el meollo del asunto, ese desajuste crítico que lo hace tan peligroso. Y para terminar, la respuesta. ¿Cómo se lucha contra esto en una UCI? Venga, vamos a empezar por el principio. Sección 1. El milagro de respirar. Vamos a desgranar cómo funciona este intercambio vital, porque para entender la enfermedad, primero hay que entender la salud. Es que es algo que damos por sentado, ¿verdad? Pero cada vez que entra y sale aire de nuestros pulmones es una sinfonía perfecta entre física y biología. Y para que esa sinfonía suene bien, necesita 3 pasos, 3 movimientos perfectamente coordinados. Y aquí los tenemos. Todo arranca con la ventilación, que no es más que el aire entrando y saliendo. Sencillo. Luego viene la perfusión, que es clave. La sangre tiene que llegar a los pulmones, a esos capilares diminutos. Y el gran final es la difusión. Ahí es donde ocurre la magia. El oxígeno salta del aire a la sangre. Ojo, si uno solo de estos 3 pasos falla, todo el sistema se viene abajo. Y ese venirse abajo nos lleva directamente a la segunda sección, la crisis. ¿Qué es el SDRA? Bueno, pues es justo eso, el momento en que esa barrera finísima y perfecta entre el aire y la sangre se rompe. ¿Y qué pasa cuando ese sistema se colapsa? Pues que la respuesta a esa pregunta tiene un nombre, y es un nombre terrible. SDRA. Es básicamente una reacción inflamatoria brutal, una tormenta que se desata en los pulmones después de una lesión, que puede ser directa o incluso indirecta. Y que no nos confunda el término síndrome. El SDRA no es una enfermedad como tal, es el resultado catastrófico de algo que ha ido mal. Es una situación gravísima en la que los alvéolos, esos saquitos de aire minúsculos, en lugar de aire, se llenan de líquido, se inundan. Y esta imagen lo explica todo a la perfección. A la izquierda, un alvéolo sano, despejado. El aire entra, el oxígeno pasa a la sangre, todo fluye. Pero a la derecha está el desastre del SDRA. El alvéolo está inundado por ese líquido inflamatorio, esa sopa que vemos en azul. Y el oxígeno, pues el oxígeno llega, choca contra ese muro de líquido y no puede pasar. Es así de simple y así de terrible. De hecho, los médicos usan un término que es un gráfico para describir esto, baby lung o pulmón de bebé. Y no es porque el pulmón se vuelva pequeño, no, sino porque la única parte que realmente funciona, la que puede respirar, se ha reducido a un tamaño minúsculo como el de un bebé. El resto del pulmón está fuera de combate, colapsado. Entramos ahora en la tercera parte, y quizá la más compleja, el desajuste crítico. Aquí es donde vamos a entender por qué el SDRA es tan difícil de tratar. Y la clave está en un concepto que se llama desequilibrio V/Q. Se llama desajuste ventilación/perfusión, o para abreviar V/Q. A ver, para que se entienda fácil, imaginemos que los pulmones son una gigantesca fábrica de oxígeno. Pues este desajuste es como tener un fallo logístico garrafal. O te llegan los camiones, pero no tienes mercancía, o tienes la mercancía lista, pero los camiones no llegan. El primer tipo de fallo, el primer escenario, se llama shunt o cortocircuito. Es el caso en el que la sangre, nuestros camiones, llega a la zona de carga, pero los alvéolos, los almacenes, están inundados, cerrados. ¿Qué pasa? Pues que la sangre pasa de largo, sin poder recoger ni una molécula de oxígeno. Vuelve al cuerpo igual de pobre en oxígeno que como llegó. Y el segundo escenario es el espacio muerto. Aquí pasa justo lo contrario. El almacén, el alvéolo, está abierto y lleno de aire, lleno de oxígeno. La mercancía está lista, pero hay un atasco en la carretera, un coágulo, por ejemplo, y la sangre, los camiones, no pueden llegar. El resultado final es exactamente el mismo. El oxígeno no llega al cuerpo. Y la consecuencia directa de este caos logístico es algo que se llama hipoxemia refractaria. Una palabra técnica, sí, pero que significa algo muy grave. Que por mucho oxígeno que se le administra a una persona, sus niveles de oxígeno en sangre no suben. Se mantienen peligrosamente bajos. Es refractaria, se resiste al tratamiento. Técnicamente, hablamos de esto cuando la famosa ratio PaO2/CO2 cae por debajo de 200. Y ese es el punto donde las mascarillas de oxígeno ya no sirven para nada, y hay que pasar a la artillería pesada. Y esa artillería pesada nos lleva a nuestra última sección, la respuesta dentro de la UCI. Porque es aquí, en la unidad de cuidados intensivos, donde la medicina de alta tecnología entra en el campo de batalla para intentar ganar esta guerra.
Normalmente, el tratamiento siempre va en escalada. Se empieza por lo más sencillo, unas gafas nasales, se pasa a una mascarilla simple, luego una tipo Venturi, una con reservorio, hasta llegar a las cánulas de alto flujo. Pero en un SDRA grave, seamos claros, todo esto se queda corto. Es como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua. Cuando nada de lo anterior funciona, solo queda una opción, el tratamiento definitivo, la ventilación mecánica. Hablamos de una máquina, un respirador, que literalmente toma el control y hace todo el trabajo de la respiración por el paciente. Y dentro de la ventilación mecánica hay un ajuste que es absolutamente vital. Se llama PEP, que son las siglas de presión positiva al final de la expiración. ¿Qué es esto? Bueno, pensad en un globo. Si se deshincha del todo, cuesta mucho empezar a inflarlo otra vez, ¿verdad? Pues la PEP es como dejar siempre un poquito de aire dentro del globo, una pequeña presión para que los alvéolos inundados no se colapsen por completo y sea más fácil abrirlos en la siguiente respiración. Pero aquí llega la reflexión final, y es muy importante. La tecnología, el ventilador, la PEP, todo esto puede proporcionar el aliento. ¿Pero qué le da al cuerpo la fuerza para sanar? Hay que entender que la ventilación mecánica no cura el SDRA. No, es un soporte vital, un puente artificial que le compra al cuerpo lo único que necesita: tiempo. Tiempo precioso para que sus propias defensas luchen contra la lesión y empiecen poco a poco a sanar. Es el ejemplo perfecto de cómo la tecnología más avanzada, en realidad, solo está ahí para darle una oportunidad a la increíble capacidad de resistencia que tiene el cuerpo humano.